Regresamos para el segundo round. Bueno, este es el segundo round del segundo round. Sí, es complicado. Segundo round del segundo round. Algo así es. Un abrazo para el pana José Luis Mora que está conectado por allí. No me ha dado chance de saludarlos, ¿vale? Ya que hoy estoy. Mi pana Mario de Contacto Beisbolístico también. Mucha gente buena conectada, gente amiga, gente buena. Yo no sé, pero eso es que será que toda la gente buena se viene para Instagram. ¿Será por eso? Yo creo que debe ser por eso. La gran mayoría de la gente que está aquí en Instagram es gente buena. Saludos para todos los hermanos que están por ahí conectados. Don Carlos ya también se conectó. Mucha gente buena. Don Fernando también. Privilegio. ¿Ah? Privilegio, puro caballete, Albi. Aquí en el chat. Don Fernando, don Carlos, está José Luis Mora, Mario de Contacto Beisbolístico, que ese es mi hermanazo. Puro cuarto bate, ¿vale? Bueno, como corresponde a un juego como este, sin ellos, ¿cómo hacemos? Bueno. Tú y yo somos Ay, los outsiders. Tú estás pagando por ahí se va a unir también mucha más gente buena. Lo que pasa es que no hemos, y era lo que te iba a proponer. Yo te iba a proponer que una vez a la semana, ¿ya? Puede ser los jueves, que decretemos los jueves para todos los rounds. Lo que pasa es que el otro jueves no, porque cumplo años. Entonces, la verdad es que yo ese día dije que no sé si no, y voy a hacer un karaoke. A mí me gusta cantar. Entonces voy a hacer un karaoke para compartir también con la familia y con los muchachos. Tú estás reconociendo Yo canto. públicamente que tú no estás sacando el cuerpo para tu cumpleaños. ¿Por qué no haces un live? Pones la pantalla ahí y nosotros compartimos la fiesta contigo. Y cada quien que tenga un traguito en su casa. Bueno, es que eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer un karaoke porque es más, tú cantas, Albi, tú cantas. Oye, decir que yo canto sería un atrevimiento, sobre todo cuando escucho a un señor llamado Luciano Pavarotti. Porque cantaba Luciano Pavarotti, ¿no? Pero ya no te vayas al extremo, ya va. No te vayas al extremo. Tú cantas, si te gusta cantar, no a nivel profesional, si te gusta. Inclusive me gustaría cantar, porque tengo tantos amigos músicos y tanta gente que tiene orquesta que si yo cantara bien, ellos me dieran el chance de yo cantar. Entonces chapuceo por ahí, pero no canto. Pero a mí me gusta poner la vara alta. Oye, tú cantas, ¿no? El que cantaba era Luciano Pavarotti. Yo no, ahí más o menos. En estos días estábamos recordando una guaracha sabrosa, hablando con la gente del departamento de promociones de Sport Red. Estábamos recordando algunas cosas que estábamos armando la música. Entonces Carlos Alberto dice, oye, ¿quién sabe más o menos ese tema es Alba? Entonces estábamos en eso ahí, cantando guaracha y buscando temas. Y recordábamos aquella de guaracha de Daniel Santos. Yo tengo mi formulario, a ver qué pasa. Voy a ver los caballos del 5 y 6. Con un 5 y 6 que gane, que compró mi casa. Para así poder casarme y tener mujer. Yo quiero ser millonario, tener fortuna. Yo quiero que se mejore mi situación. Con un 5 y 6 que gane voy a la luna. Me voy al lejano oriente y hasta Japón. ¡Parará! El 5 y 6 es primero, el 5 y 6. El 5 y 6 es primero, el 5 y 6. Y por ahí para allá. Tú sabes que esa canción tiene una peculiaridad que lo voy a publicar por estos días aquí en Instagram. Y es que eso lo grabó Daniel Santos con la Sonora del Caribe en Colombia. Pero Daniel Santos, yo no sabía, me enteré, que en Colombia también se jugaba 5 y 6. O sea, conocimos aquí el pool en Venezuela, en Colombia también se jugaba el 5 y 6. Eso me lo comentó a mí el propio Daniel Santos, quien conocí muy de cerca. Y en buena parte de la inspiración de ese tema, el 5 y 6, se lo llevó Daniel para Colombia y ella lo escribió. Pero hay una cosa muy interesante. En ese tema, Daniel Santos narra una carrera de caballo. Y el estilo de la carrera, sí, él narra una carrera. Lo voy a publicar para que lo escuchen. Él narra una carrera. Y lo más interesante es que los caballos son los músicos. Ahí está la arrancada. Bastante pareja, por cierto. Entonces los caballos son los músicos. Pero al final, en la llegada, él dice, ¡y ganó! Tendremos que esperar. Eso es de Mr. Chip, uno de los grandes narradores hípicos de Venezuela. Así que eso quedó para la historia. Don Daniel Santos narrando una carrera de caballo en el tema del 5 y 6. Y por otro lado, que fuera el estilo de narración de Mr. Chip. Bueno, ahí cantamos un pedacito. Bueno, ya te voy a decir algo. Lo primero que voy a chequear cómo va la cuenta. Pues tú sabes que yo dentro de todo esto, la gente apoya y siempre está pendiente. Tenemos 873 seguidores en la cuenta de srntv.live. Entonces, yo pongo a los muchachos a la barra gatuna, los pongo activos siempre. Tenemos una meta
de llegar a los 900 seguidores cuando termine este live acá entre Albi Cedeño y su servidor que está acá. Así que, para que salga el próximo round, ¿verdad? La semana que viene tenemos que llegar a 900 seguidores el día de hoy, cuando terminemos este live. Nos faltan 27. Entonces, a los muchachos, miren, ahí están las cuentas. srntv.live. Necesitamos llegar a 900 para que venga el segundo round. Ya, aquí lo ponemos así, los muchachos se activan. Se activan, se activan. Así que sigan esa cuenta, todos los que están aquí en el chat, síganla, síganla, síganla. Yo voy a estar chequeándola por acá. Cuando ahora me voy a disponer, te voy a preguntar si te gusta, me imagino que sí, porque si te gusta Daniel Santos, te debe gustar Javier Solís. ¿Sabes qué? Claro. Hay una particularidad con Javier Solís, y es que esas eran mis canciones de cuna. Esas eran mis canciones de cuna. O sea, a mí esto del reggaetón, esta cosa, a mí la verdad que no me gustan es por eso, porque mi abuela, yo crecí con mis abuelos, y por ejemplo, para dormirme, me cantaban Cataclismo. Wow. Esa era mi canción, una de mis canciones, esa era una de mis canciones de cuna. Yo dije que el 16 de julio, día de mi cumpleaños, voy a cantar Cataclismo, ¿verdad? Para que la gente me escuche, porque además me encanta. Y cuando no me dormían con Javier Solís, me dormían con Nino Bravo. O sea, yo escucho a Nino Bravo y tengo una conexión diferente. O sea, mis recuerdos de 2 años, de 3 años, 4 años, o sea, pasan por mi mente con mi abuela, con mis abuelos, con mi mamá, escuchando a Nino Bravo. Yo no sé, cuéntame algo que tengas por ahí de Javier Solís o Nino Bravo, ya que estamos hablando de música. Cuando hablamos de Javier Solís, por supuesto, Sombra es la primera referencia. A mí me gusta mucho Javier Solís porque parece dos cantantes en uno, ¿no? Ajá. El sentimiento que transmite, por ejemplo, el dramatismo que le pone en el tema payaso, eso es clase aparte. Yo no conozco Uf. mucho la música de Nino Bravo, pero soy un profundísimo admirador de su capacidad vocal. Y cuando escucho el tema Uf. Noelia, que él la llama, Noelia, eso Sí. suena a cualquiera. Esa, vamos a cantar un pedacito, pues. Dale, Cantar un ve, pedacito. dale, dale. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Así me dormían a mí, Albi. Fíjate Bueno, tú. pero están escuchando, amigo Instagram vidente, que sí tenemos un cantante serio. Entonces yo me pongo a cantar mis canciones de cuna que eran con Daniel Santos, una guaracha que me gustaba muchísimo, que decía, tiro botellazo y bofeta, no te montes en la guagua que saque un chanta poncha. Tiro botellazo y bofeta. Era una guaracha que hablaba sobre un problema que se presentó en un bar y llegó la policía y ya se preso todo el mundo. Y toda esa sabrosa guaracha de Daniel Santos. Lo hablamos en la cuestión anterior, yo soy criado en Cati, entonces bueno, Daniel Santos era referencia, Ladillo era referencia, la Sonora Matancera, y uno se crió escuchando pues ese tipo de temas. Muy sublime la forma como a ti te dormían, me dormían de una forma más guarachera, digamos. Sí. Bueno, Daniel Santos, o sea, hay mucha gente que ha escuchado Mi Viejo San Juan en diferentes versiones, pues es una canción que la ha versionado mucha gente o muchos artistas. Pero a mí la versión de Mi Viejo San Juan que me gusta, que me apasiona, es la de Daniel Santos. La versión de Daniel Santos, no sé si él es el cantautor original, Alvis, sí lo es. No, esa no es la letra de inspiración de Daniel Santos, que escribió mucho y escribió cosas muy interesantes, pero eso no es de Daniel Santos realmente. Y lo que pasa es que esas canciones que tienen que ver mucho con Puerto Rico, que son de un sentimiento muy grande, tienen su razón de ser. Y es que cuando vino la Segunda Guerra Mundial, don Pedro Flores escribió el tema La Despedida. Vengo a decirle a los muchachos porque pronto me voy para la guerra. Y esa canción sí la cantó Daniel Santos, e inclusive él mismo contaba que tuvo que tomarse 2 botellas de ron para grabar eso, porque hay una parte que dice, solo me parte el alma y me condena que dejo tan solita a mi mamá. Y él estaba saliendo para la guerra, porque él estuvo en la Segunda Guerra Mundial en Osaka, particularmente en Japón. Entonces imagínate tú un tipo que lo están montando en un barco a cumplir con el servicio militar, que va para la Segunda Guerra Mundial, y le ponen esa letra allí de don Pedro Flores, y don Pedro Flores no tiene que cantarla tú, porque él era el cantante del conjunto de don Pedro Flores. Entonces, esos temas que tienen que ver mucho con el sentimiento boricua, se enlazan de inmediato con la despedida de Daniel Santos, que además fue un gran puertorriqueño que cantó esos temas de Pedro Flores, y que quedó en el alma como la gran personalidad que fue de todo el público latinoamericano.
Bueno, por aquí voy a enviar saludos. Mira, está un amigo, Carlos Quijada, por ahí conectado. Me pregunta que si no me dormían con La Copa Rota. Bueno, La Copa Rota es una también de las grandes canciones que hay por ahí. Hay muchas. El Payaso de Javier Solís, también la recuerdo. Mira, la señora Doña Eduvigi de Polidoro, un gran abrazo para ella. Me dice, ¿tú eres más viejo que yo? Sí, bueno, de repente sí, Doña Eduvigi, porque yo tengo mis añitos, lo que pasa es que no aparento. No No, es no buen aparento, pero sí tengo mis negocio, añitos. no es buen negocio decirle Eduvige y Doña Eduvige. Eduvige es Ah, no la buen negocio. esposa, Ah, no, no, entonces le digo Eduvigi. una personaje al cual le tengo un gran cariño, mi respeto. Eduvige fue un amigo muy cercano de ella, de Gustavo, de sus hijos. Lamenté mucho la tragedia y pues Eduvige es una gran mujer, una de las más grandes esposas, compañeras de pelotero que haya existido. Además, Eduvige siempre fue muy cercana a nosotros, se mantuvo la amistad a pesar de la despedida muy pronto de Gustavo. Y sabes que te quiero mucho, Eduvige. Mi respeto y gracias por estar por ahí. Lo que pasa es Dubi, que lo que pasa, Alvi, es que cuando uno se cría con los abuelos, yo me crié con mis abuelos, y cuando se cría con los abuelos de uno lo enseñan, a nosotros nos enseñan desde muy pequeño a tener respeto por la persona mayor. Entonces, siempre el don o la doña, siempre, y yo recuerdo una anécdota, yo estaba muy, muy, muy niño, tendría yo 5 o 6 años, y se me ocurrió, entre esas tertulias de mis abuelos, se me ocurrió a mí tutear a una persona mayor. Pero todavía me duelen las manos, ¿verdad? De esa salita que le daban a uno por las manos, todavía me duele. Y yo de ahí, no, de ahí en adelante, siempre con un respeto porque nuestros abuelos nos enseñaron a eso. Entonces, a veces me cuesta, por más que podamos tener contacto, me cuesta cuando sé que es una persona, y así no sea mayor, si es una persona que quizás estoy haciendo ese vínculo, ya me debo el respeto. Así me criaron a mí, y más mis abuelos, ¿no? Mira, está don Álvaro Espinosa. Don Álvaro Espinosa está conectado también. Un abrazo para Álvaro. el gran Epi, recordaba Epi el viaje que hicimos a México con aquella idea que a los Alberto de lo del clásico mundial de béisbol, la idea originaria, y realmente la pasamos muy bien en ese equipo. Yo estuve con los Rockies de Colorado ese año en el circuito en español y bajé directo de Colorado a Ciudad de México para transmitir ese evento que fue en el estadio del Seguro Social. Y Sí. recuerdo que llegamos unos días antes de la competencia, inclusive yo llegué unos días antes de mi cumpleaños, porque cuando a mí me dijo que los Alberto en Ciudad de México, con el último de los Rockets estaban en el aeropuerto para caer en Ciudad de México de una vez. Yo salí corriendo, me encanta Ciudad de México. Y uno de los primeros que llegó fue el pana Pedro García, que ahora vive en Miami, y yo celebré mi cumpleaños en Ciudad de México con él. Nos metimos un rumbón ese día de lo más sabroso, uno de mis mejores cumpleaños. Y después fue llegando el equipo y Álvaro fue con el Chalao Méndez, con Carlos Hernández y con Jorge Velandia, uno de los corazones de ese club. Te quiero mucho, Epi. Siempre el Mira, cariño para la nena y para toda esa gran familia de los Espinosa. bueno, por ahí un amigo que tengo yo que también de esos chats que uno tiene, Joiner, dice que a él lo acostaban, pero con amenaza. O sea, nosotros no era con canciones, a él era con amenaza. Sí, bueno. Y bueno, y don Carlos, eso es bueno tener esos caballos aquí que nos sacan de duda. Don Carlos Alberto dice que la canción de Mi Viejo San Juan la compuso Noel Estrada. Muy bien. Sí, pero A ver. Daniel compuso mucho, hizo muchas cosas interesantes. Él hizo muchas guarachas, hizo algunas cosas, algunos boleros, algunos temas interesantes, pero no estaba Mi Viejo San Juan en ese repertorio. Yo siento que la vinculación muy directa de Daniel Santos es a través de la despedida. No me extraña, pues Sí, yo participo en muchos foros que tienen que ver con música y me preguntan mucho a Daniel Santos porque yo lo conocí. Tú sabes que hablamos otra vez del ambiente nocturno que se tomó en Caracas pues, a raíz de la presencia de la Orquesta Aragón, se hicieron muchos sitios de ambiente cubano. Entonces, don Daniel venía con bastante frecuencia, la última esposa de don Daniel es venezolana, ujú, inclusive una de las hijas de Daniel Santos, en sus últimas días fue casada con Luis Rodríguez, que fue catcher de Cardenales y que es coach claro. de La Guaira ahorita. Bueno, el suegro de él era ni más ni menos que Daniel Santos. Entonces, don Daniel venía y se presentaba con la orquesta de Coco y su sabor matancero. Y como yo era muy pana de Coco, de la vieja Nava, de Andy Ortega y de todos los músicos de la banda, conocí a don Daniel de manera muy cercana, conversé muchísimo con él. Inclusive yo tengo una joya en mi casa que la saco cuando me la piden para verla, personalmente la saco casi que en un camión blindado. Yo tengo un libro que me regaló mi profesor Héctor Mujica. Héctor Mujica, profesor de comunicación social de la Escuela de Comunicación de los Fundadores, escribió la biografía de Daniel Santos. Él me obsequió ese libro. Yo tengo ese libro con una dedicatoria de Daniel Santos, que no dedicaba absolutamente nada a nadie.
Sin embargo, yo tengo un libro que dice Para Alvis Cedeño, de Daniel Santos. Eso ya es un privilegio que me lo haya dedicado. Wow. De tantas conversaciones y tanto afecto que hubo mutuamente. Y por otro lado, a mí me cuentan que don Daniel tenía dos firmas. Una firma como para salir del paso y otra que hace una especie de dibujito. Lástima que tengo la biblioteca un poco lejos aquí en mi casa, pero en otro round, en el tercer round lo enseño. Además de la dedicatoria de don Daniel, está la firma que él llamaba Gato, que es una firma donde él hacía un dibujito de su cara, y eso está allí. Pues yo tengo ese gran recuerdo de don Daniel, lo guardo en un lugar muy especial en mi casa, lo recuerdo con mucho afecto, un personaje controversial, difícil para entrarle, pero una vez que yo comencé a conversar con él, pues yo no te voy a decir que fuimos amigos así del alma ni nada de eso, pero sí lo conocí mucho, aclaré muchas historias de su vida personal, toda la famosa historia de, tú sabes, cuando él vino a Venezuela, por primera vez él se fue a vivir para un bar de chicas, en Katia, ¿no? De un personaje llamado Delfina, la gata. Y eso está en la obra que hizo por Federico Pacanín, llamado El Inquieto Anacoero. Hablamos de sus presentaciones aquí, él vivió varias veces aquí en Venezuela, de las canciones que él escribió en el Hotel Maracay, de su amistad con el Benny Moré, que también vivió aquí en el país. El Benny Moré, de una descendencia aquí importante, de la cual yo conocí particularmente a Bebo Moré. Fuimos muy buenos amigos, lamentablemente fallecidos. Entonces, bueno, tuve el privilegio de conocer a don Daniel y hablar mucho de esa Caracas nocturna de los 50, 60 y después de lo que él vivió en la época de los 80, porque ese señor llenaba los escenarios, era impresionante. Por aquí hace la gente de contacto beisbolístico casi nada, la Orquesta Aragón sí. La orquesta, hubo una primera presentación en el Poliedro de Oscar de León con Barbarito 10. Y eso provocó una nostalgia impresionante. Muchísima gente fue a ver a Barbarito 10, porque Barbarito 10 fue una de las primeras referencias del danzón y del danzonete cantado aquí. Aquí se conocía la obra del maestro Consejo Valiente, Acerina, que eran los danzones, pero que eran los danzones sin letra. Tararán, tarán, 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 tararán, tan, 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 pam, pam. Y después vino la época de Antonio María Romeo, y el cantante era Barbarito 10. Entonces Barbarito 10 tuvo mucho impacto aquí. Mira quién viene por ahí, el caballero de París. Él vino con todas esas cosas aquí al Poliedro. Después vinieron las estrellas de Areito. Se pone de moda la música esa de la Sonora aquí con el sonido clásico del Caribe otra vez. Y vino la Orquesta Aragón. Cuando vino la Orquesta Aragón, como decía Oscar Llanes, se acabó el pan de piquito. Esa gente tuvo una... Bueno, se quedaron. Aquí la Orquesta Aragón se quedó como 3 años tocando en todos lados. Yo iba a verlo los viernes al Bohío Banero, que es un sitio que quedaba en el sótano de la Previsora, y algunos de los músicos de la Orquesta Aragón se quedaron a vivir en Venezuela. Bueno, mira, por ahí te envía saludos Federico Plata. Envía saludos. Ese es mi pana. Federico Plata por muchos años fue un extraordinario compañero. Federico se dedicó por mucho tiempo a lo que es ese difícil trabajo dentro de los equipos de béisbol, que es la organización de viajes, hoteles, traslados, los sitios para comer, esa parte logística que es muy difícil y muy complicada en los equipos de béisbol. A eso se dedicó Federico Plata, quien además es un caballero. Compartimos en Caracas, si mal no recuerdo, en La Guaira. Siempre tuvimos una magnífica amistad, un compañero muy respetuoso, y me resolvió más de un problema en aquella época que, oye, gato, era terrible, porque yo tenía, por ejemplo, una grabación en Caracas, tenía que coger un vuelo de por Puerto La Cruz y tenía que desplazarme de un lado para otro. Y más de una vez, ese problema de los vuelos, de ir aquí, de venir allá, me lo resolvió Federico, que era el rey del aeropuerto. O sea, Federico no es que le decía que no, ni en el aeropuerto, ni ningún hotel importante donde uno tenía que llegar. Así que recuerdo a Federico con mucho cariño, pues sobre todo en esa época que yo estuve en el Caracas, que estaba en Televen, mi vida era en los aviones, yo dormía en los aviones y pestañeaba en los hoteles. Quien me resolvía los problemas de traslado era Federico Plata. Un abrazo, mi pana. Bueno, se le fuera con gran respeto. por allí está Edu Vigi. Voy a tutearla, ¿vale? Porque le digo doña, entonces, bueno, me sale release. Dile a la señora Eduvigi. La señora Eduvigi, así mejor. Así es más cómodo. La señora Eduvigi dice, bueno, que serán las canciones de su mamá, las de Barbarito 10. Claro, porque en la época de la mamá de Dubi, que fueron también las de mis mayores, era la época de la Billo Happy Boys, después Billo Caracas Boy, la música cubana que tuvo una gran influencia aquí con Barbarito 10 y la orquesta del maestro Antonio María Romao, más ya decíamos la de Consejo Valiente,
y también la Casino de la Playa con Miguelito Valdés. Esas fueron las primeras referencias musicales que vinieron a Venezuela y donde las orquestas que se formaron aquí, claro, todo bajo el influjo del maestro Billo Frometa, que llegó en el año 37, todas esas orquestas se formaron más o menos en esa escuela y venían las grandes orquestas aquí al Majestic, que era un hotel que estaba en lo que hoy es el Centro Simón Bolívar. Eso lo tumbaron para hacer la Avenida Bolívar, pero el Majestic estaba ahí. Entonces, todas esas orquestas se presentaban en esos sitios y se fundó el Casablanca, que fue un sitio de entretenimiento de la Caracas nocturna muy importante. Entonces, mira, aquí se vio desde Tito Rodríguez, Tito Puente, Daniel Santo, como decíamos, toda esa grande orquesta cubana, puertorriqueña, las que estaban en los Estados Unidos, venían a Venezuela, y Venezuela era un sitio obligatorio para triunfar. Más de una vez Celia Cruz dijo que el carnaval de Caracas era el carnaval. O sea, si tú no triunfabas en el carnaval de Caracas, no estabas en el plano musical. Hay mucha gente, yo no estoy sorprendido porque yo sigo tu cuenta desde hace mucho tiempo y además de seguir tu cuenta, yo siempre veía esos detalles que a ti te encantaba la música, la salsa, la historia. Entonces yo no estoy sorprendido, pero hay mucha gente que está sorprendida porque no conocía esa faceta de Alvis Cedeño. Yo voy a hablar como historiador, no solamente del béisbol, sino de la música. Y incluso yo creo que si nos profundizamos un poco más, quizás como historiador de Caracas. Caracas como esencia, Caracas como ciudad, como cúmulo de tantas emociones. Yo creo que eso es algo que vamos a desarrollar también en los próximos rounds. Vamos a hablar también de esa Caracas bonita, la de los techos rojos, ¿no? La de magia, la llena de tantas cosas bonitas, de sueños, porque Caracas tiene eso, Caracas te atrapa. Yo nací en Valencia, pero yo trabajé muchos años en Caracas, estuve también en Meridiano Televisión por un tiempo y en otros trabajos. Y la verdad es que cómo uno no se va a enamorar de Caracas. A mí me parece que Caracas es una ciudad espectacular en todo sentido. Te atrapa, te enamora. Uno está parado en cualquier parte de Caracas y mira a su alrededor y mira el Ávila imponente y ve tantas cosas hermosas que tiene Caracas como ciudad en el ambiente. Es un ambiente diferente, incluso con sus connotaciones que pueda tener o incluso ya con esta nueva Caracas, pero la verdad es que enamora e incluso te voy a proponer que en el tercer round hablemos de Caracas como ciudad. Eso es uno de los temas que a mí me apasiona y de lo que más estudio Caracas. Yo te puedo poner un ejemplo. Particularmente me pasó con amigos dominicanos que vinieron, por ejemplo, a hacer el Caribe Caracas, que fue en Caracas en el 2002, que tenían lugares que querían conocer. Pues, inclusive mucho me llevamos a la tumba del doctor José Gregorio Hernández. Me pasó con muchos caraqueños que no lo sabían y me pasó con unos hermanos que vinieron de la República Dominicana. Yo los invitaba a comer a un sitio que estaba en frente a la Plaza Bolívar, en los altos de un hotel que está en toda la esquina de la torre. En ese hotel, en la parte alta, hay un restaurante ahora. Entonces yo le decía a los amigos míos dominicanos, párate aquí y mira hacia la Plaza Bolívar, en un sitio específico. Y le decía, ¿tú sabes quién se paró ahí en el año 1937, el 31 de diciembre? El maestro Billo Frometa. Y no lo podía creer. Sí, claro, vale, porque esto donde estamos, esto se llamó el Roof Garden, que fue el primer sitio de la gran rumba caraqueña. Aquí bailaron mis abuelos. O sea, la Caracas distinguida, la Caracas, digamos, de esos años 30, 40 y 50, bailaba en el Roof Garden, que está en un hotel que está ahí en la esquina de la torre. Hoy en día, no sé, pues tengo mucho tiempo que no voy por ahí, pero antes, en la Caracas de antes, por ejemplo, cuando yo comienzo a conocer la verdadera Caracas rumbera, te estoy hablando de los años 80. Entonces, para mí ese era un sitio que además estaba muy cerca de la Torre de la Prensa y yo era pasante en el Diario El Mundo. Entonces, yo iba a comer mucho ahí en ese restaurante que fue el Roof Garden, el primer centro nocturno de Caracas que después se mudaron para el Majestic, que está un poquito más abajo hacia donde está, decíamos, la Torre del Silencio. Entonces, para los dominicanos era una cuestión de una emoción incontenible pararse y tener la misma primera visión que tuvo el maestro Billo Frometa. La gente conoce que Amable Frometa, uno de los hijos del maestro Billo y quien hoy maneja la orquesta, es como mi hermano. Eso es público y conocido. Y yo le decía a Amable el día del velorio del maestro, que fue ahí en la gobernación de Caracas, nos salimos un poco hacia la plaza porque había mucha gente y yo le decía, oye hermano, mira, vaya, ¿quién iba a decir que tu papá en el año 37 estaba parado en aquella esquinita? Porque eso era el Roof Garden, y mira donde lo estamos despidiendo hoy. Y Amable se emocionó mucho por eso, y es una Caracas pues que mucha gente recuerda. Publiqué en el Twitter hace un tiempo una versión de Taboga que hizo el maestro Billo, y hablé de eso del Roof Garden. Y la emoción de la gente es tremenda. Yo creo que Caracas se merece un round,
que los sitios nocturnos de Caracas se merecen un round Sí, que sí, estuvieron sí. y sea algo muy sabroso para satisfacción de los melómanos. Por ejemplo, hace unos días se cumplieron 40 años del concierto de Los Soneros, que yo lo publiqué aquí en Instagram, una canción que hizo Daniel Santos con Johnny Pacheco y con Oscar de León, y eso emocionó muchísimo a la gente, pues no sabían que eso había ocurrido. Se cumplieron 40 años el 3 de julio del concierto de Los Soneros. Entonces Caracas tiene una riquísima historia de música, de orquestas, de sitios nocturnos, de hoteles, de la presencia de toreros, peloteros, las estrellas negras por Caracas, como las estrellas negras se llaman Sí. por Caracas. Entonces, en fin, me encanta esa idea, porque yo soy un caraqueño desde los talones y por muchos años me he dedicado a estudiar Caracas. Por otro lado, para cerrar este comentario, cuando yo estudié periodismo en la Escuela de Comunicación Social, el profesor José Fernández Freites, quien fue mi tutor en la tesis de grado, tenía un diplomado que se llamaba La Canción Popular, para aquellos periodistas que deseaban ser cronistas del espectáculo y particularmente de la música, pues tú ahí recibías información musical, recibías historia de la música, recibías la charla directa de muchos músicos importantes y allí me dio por hacer más metódico el estudio de la música en Venezuela, de los músicos en Venezuela. Me interesó mucho el tema de Aldemaro Romero, que es el gran genio, el músico más importante que ha dado este país para mí, Aldemaro Romero, y cómo se fueron dando todas esas grandes noches de música en Caracas. El tema me apasiona y mucho te agradezco que lo hayas puesto en el tapete. Ya tendremos ese No, momento. pero es que mi abuela era una persona tan sabia en la vida. Mi abuela me decía, porque a mí toda la vida me ha gustado la historia, pero mi abuela me decía, hijo, donde usted vaya a aprender, quédese allí. Porque hay temas que uno puede dominar. O, bueno, yo creo que más allá del tema, uno siempre aprende algo nuevo todos los días, pero hay temas que quizás uno domine más que otros. Pero en los temas que no domines, quédate ahí y aprende. Porque tú no sabes cuándo todo eso te va, de una u otra forma, te va a servir en la vida. Y entonces, por ejemplo, me encuentro ahora contigo, con que sabes tanto de historia que a mí me gusta, y entonces así voy a aprender yo también, porque fíjate que si la semana que viene hablamos de Caracas, yo antes me preparo previo, empiezo a leer bastante de Caracas, para poder también quizás aportar un poco a la conversación y me nutro de todo lo que tú nos vas a enseñar. Enseñas también a mucha gente que está pegada acá, pero también aprendo yo porque la idea de todo esto también aprender. Nunca está de más, aprender nunca está de más. Cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de información que te llegue, eso te va a nutrir para ser mejor persona, mejor ser humano. No sabes en qué conversación en algún momento puedas meterte ahí y aportar un granito de arena. Así que a mí me gusta. Y como yo no conozco tanto de Caracas, por ejemplo, porque aunque fui un caraqueño reencauchado, si lo podemos decir así, me gusta Caracas y me gustaría aprender bastante y creo que todos los que estamos aquí nos gustaría aprender sobre una ciudad que para mí es mágica, es una ciudad diferente. De hecho, este fondo que tengo atrás, Ajá. ¿okay? La gente me pregunta que si es Lima. No, esto no es Lima. Yo cuando empecé con esto de los live, yo dije, bueno, voy a buscar un fondo, ¿ok? Porque bueno, me va a tocar de repente entrevistar o conversar con artistas. Y la idea es que, bueno, salga un fondito. Y mucha gente me pregunta, ¿eso Valencia? No, esto es Caracas, porque esto es el Ávila que está aquí atrás. Esto es el Ávila. Y es como rendirle también un tributo a una ciudad que en lo particular me dio muchas cosas buenas, me ha dado muchas cosas buenas y muchas amistades que tengo allá. Uno de los padrinos de mi hijo es de Caracas, ¿no? Entonces siempre tuve ese vínculo. Y bueno, yo te conté que viví mucho tiempo en Lídice, por ejemplo. Y entonces me conozco Lídice, Manicomio, el 23, que lo tengo al frente, toda la avenida Sucre. Entonces, bueno, yo más o menos conozco también. Fíjate que hay caraqueños, incluso muy caraqueños, que desconocen cosas. Por ejemplo, un amigo yo lo llevé una vez. Fuimos a conocer un poco los alrededores de Santa Capilla, porque ya está la escuela de música del maestro Sojo, estuvo. Uh -huh. Entonces, yo le comenté un poco la historia. Pero entonces me lo llevé a la placita que está debajo de Santa Capilla. Y lo paramos en el centro de la placita. Y yo le digo, tú eres caraqueño, ¿y tú sabes lo que ocurrió aquí? Bueno, no tengo idea. Aquí fue donde se fundó Caracas, en este rinconcito donde estamos parados. Ese hombre se Uh -huh. emocionó de una manera. Igual que una vez me invitaron a un concierto que era para recolectar fondos para un amigo que estaba, un amigo músico muy querido, muy conocido, que estaba bastante mal de salud. Y iban a hacer un concierto en el teatro principal y convocaron a todos sus amigos con el fin de que la gente fuera de manera masiva a saludarnos y eso, y a recoger fondos para él. Uh -huh. Entramos al teatro y yo estoy en un grupo conversando, estábamos hablando de música y yo le decía, están a punto de vivir un momento histórico para ustedes como caraqueños,
porque en ese escenario que ustedes ven ahí se presentó Carlos Gardel. La gente se quedó sorprendida, pero ¿cómo de Carlos Gardel? Claro, las presentaciones de Carlos Gardel en Caracas fueron en ese escenario que ustedes ven ahí y un poquito más abajo, en los altos en lo que es el Cine Rialto. En los altos estaba pues un edificio, pero abajo se presentaban espectáculos musicales y la gente no salía de su asombro. Y no es nada, que Carlos Gardel cantó aquí y de aquí Carlos Gardel hizo el viaje fatídico, o sea, pues saliendo de Venezuela, muere en Medellín en el accidente aéreo. Pues la gente le quedó como un saborcito histórico, porque además que el concierto musicalmente fue muy bueno, se recaudaron los fondos para el amigo que está en un momento difícil. Oye, maestro, para un caraqueño enterarse que está sentado frente al escenario donde se presentó Carlos Gardel en Venezuela. Eso wow. Es una... O, por ejemplo, muchas veces que cuando yo estaba en la Torre de la Prensa, yo le decía a los amigos míos que pasaban por ahí, por el Rialto, ¿tú sabes que ahí cantó Pedro Infante? ¿Cómo? Ah, ahí cantó Pedro Infante. Y se presentó tal artista. Entonces, los rincones de Caracas, donde esas grandes figuras se presentaron. Inclusive, hay una amiga muy querida periodista que dice que por una imprudencia de su abuelo, tú que hablabas de los abuelos, por una gran imprudencia de su abuelo, ella es fulana de tal, cuando debería ser fulana de tal Infante. Porque parece que Pedro Infante se enamoró de la mamá, que era una mujer muy bella, y esa señora la encerraron en un cuarto y el papá no había manera que dejara entrar a Pedro Infante, que le llevaba como en la película. Y eso fue en Caracas, como en la película. Un escándalo con uno mariachi, Pedro Infante. Y son cosas que no se saben, porque Caracas es una ciudad mágica donde han ocurrido muchas cosas, con muy diferentes protagonistas, peloteros, toreros. Cuando la tauromaquia en Caracas era uno de los escenarios más importantes, músicos, vedettes. Caracas tiene una historia de sitios importantísimos, desde el Trocadero hasta, pudiéramos decir, esos sitios de ambiente cubano, la bodeguita del medio, el Boyo Banero. Ahí podemos hacer 15 programas, porque Caracas es una historia muy bonita. Sí, sí. Fue la Caracas que yo descubrí con los grandes locutores de la radio, una Caracas muy sana, muy sabrosa. Y vamos a hablar de mi ciudad, de la Gran Caracas. Bueno, yo no tengo problema. Aquí, y los Instagram Live, independientemente que pasen de moda, siempre van a estar allá, aquí a la disposición. Y a mí me gusta porque creo que incluso podemos tocar tantos temas. Mira, podemos hablar de música, incluso dentro de todos esos temas, incluso podemos hablar de historia de nuestra liga también en algún momento, de los inicios del béisbol, pero mucho antes de que hubiese pelota profesional. Desde que llegó el béisbol a nuestro país y empezar a desglosar la historia por allí. Podemos hablar de tantas cosas bonitas, podemos hablar de baloncesto profesional, tantas cosas de fútbol también podemos hablar, porque contigo se da la particularidad que tenemos, no sé, 100, 200, 300 temas de que hablar de connotación histórica. Entonces creo que hay que aprovecharlo y yo estoy seguro de que con el paso del tiempo la gente va a saber que ya tenemos quizás un día y un horario fijo para hacerlo y la gente se va a pegar. Todo el que le guste todo el tema de la historia va a estar pendiente, ¿verdad? Aquí, bueno, de una vez podemos anunciar. A ver, vamos a estar en el precumpleaños. El miércoles que viene, Albi, miércoles que viene a las 9 de la noche otra vez. Sí, va. Para el tercer round. Es tan importante tu comentario. Fíjate, me invitó nuestro hermano Atilano Hidalgo Peña y su hija a dictar una conferencia en la Universidad Católica Andrés Bello sobre la forma de hablar los venezolanos y el béisbol, ¿no? Eso de que tú vas a pedir la carta, a unos amigos míos se reían muchísimo una vez porque uno dice, pásamela y no. Oye, pero este cuarto bate tiene la veraje muy alto, o sea que el costo del plato era muy alto. Entonces yo dicté una conferencia sobre cómo se dio el proceso del béisbol en Caracas. Y para los muchachos que son estudiantes de periodismo fue motivo de un gran asombro saber que la génesis del béisbol en Venezuela fue en lo que hoy son los terrenos de la CanTV. Ellos ni se imaginaban que eso fue ahí, que el primer gran estadio de Caracas fue ahí. Sí. O sea, que la génesis del béisbol fue ahí. Y que esa manera de hablar del caraqueño es muy peculiar y del venezolano en general, que todo tiene que ver con béisbol, son cosas del béisbol, nace precisamente porque cuando el béisbol comienza a darse a conocer a principios del siglo pasado en Venezuela, mucha gente se entusiasmó con el llamado nuevo sport. El nuevo sport era el béisbol. Y se hicieron algunas publicaciones, entre ellas una que hizo un señor cubano llamado Hermérito Argudín. Hermérito Argudín fue un cubano que fue el primero que enseñó a los venezolanos a jugar mejor béisbol, que escribió las primeras gacetas sobre las reglas y la historia de la pelota. Y con esos textos de Hermérito Argudín la gente se fue consustanciando con la historia del béisbol y con las formas propias
de la jerga beisbolística. Y ahí fue donde la gente comenzó a hablar de, por ejemplo, oye, ¿y cómo sigue tu tío que está enfermo? No, está en tercera. Eso quiere decir que ya tú sabes. Eso que, oye, ¿cómo te fue con la muchacha esa que estaba atacando a la pastora? No, foul, fui para allá y no, ¿entiendes? Foul. Entonces, toda esa forma de hablar que además se hizo muy sólida con un personaje muy importante al cual hay que dedicarle un buen espacio en esos programas, que fue Juan Antonio Llanes, Llanecito. Llanecito, claro. Uno de los primeros dueños de equipo del béisbol profesional, dueño de los Patriotas del Venezuela, y que hablaba de esa manera. Todo lo que hablaba Llanecito tenía que ver con el béisbol. Y era muy cómico porque él, por ejemplo, iban a cenar, me contó Rubén Mijares, y entonces él decía, oye, ¿no te metes un mondonguito, Llanecito? Y dice, oye, pero es que ese está muy pesado para cuarto bate. Porque cenar con mondongo, imagínate, ¿no? Está muy pesado para cuarto bate. Vamos a buscar un primer bate un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esa forma de hablar de nosotros viene por ahí, y esa es una historia riquísima e interesante, como Caracas, como el Zulia, como La Guaira, que fue muy importante en esto del béisbol, porque el primer juego de béisbol en Venezuela fue en La Guaira. Correcto. Dos equipos de integrantes particularmente del barco Marieta, son unos norteamericanos que vinieron aquí en Venezuela. Esa historia es riquísima. Y la única manera de que la gente diga, es que yo no, lo que hablamos un rato, ¿no? Que usted decía, yo no vi pelear al general Paz en la batalla de Carabobo, pero lo nombró más valioso el general Simón Bolívar. Le metió 9-0 a los españoles y lo ascendieron a general en jefe, terminando la batalla a pesar de que le dio un ataque de epilepsia. Pues a mí no me hace falta haber visto pelear a general Bolívar en la que será del medio para saber quién fue ese señor. Entonces, correcto, eso que tú estás haciendo, enriquecer la historia, que la gente sepa quién fue Llanecito y cómo fue que Satchel Paige, por ejemplo, que yo lo acabo de publicar aquí en Inter, el paso de Satchel Paige por Venezuela, que salió corriendo porque jugando con el vencedor de Valencia, que lo alinearon de outfield, y el hombre salió para el terreno y vio un tubo que estaba atravesando el center field, y cuando se acercó para tirar el tubo era una culebra, y cuando la culebra se movió, ese pobre hombre pegó una carrera directa de ahí para un avión y no regresó más nunca a Venezuela. Tantos cuentos sabrosos que hay de la pelota que la gente lo desconoce. Sí, la historia de béisbol es riquísima. Entonces, y de Caracas, y del estadio cuatricentenario ahora José Bernardo Pérez de Valencia. Esa historia es interesantísima lo que pasó allí. Era estadio cuatricentenario anteriormente. Claro. Yo siempre paso y me da una gran emoción cuando paso por la Yerbera ahí en San Agustín y veo la pared que está ahí en la Yerbera, la pared original del estadio Cerveza Caracas. Sí. Eso me enteré porque una vez fui a hacer un reportaje sobre lo que hay ahora en esos terrenos. O sea, pasé el puente, lo hice en Televen, grabando toda la urbanización, nos metimos a su edificio y un señor muy mayor me dio nota entrevistarlo. Me dijo, venga para que vea esto. Esta pared que está aquí, que es el lindero. Esa pared es la pared original del estadio Cerveza Caracas. Uy, eso para mí fue un motivo, una emoción tremenda, porque yo no me imaginé eso. Aprovecharon la pared del estadio y eso está ahí. La gente pasa y ni sabe que eso fue un estadio tan importante como eso. ¿Por qué no hablar de las series mundiales que se hicieron en Venezuela? Claro. ¿Por qué no eso es un buen documental. Claro. Eso, por ejemplo, es un buen documental hablar solamente del Estadio San Agustín, por ejemplo, de la creación del Estadio San Agustín y después todo lo que vino después, antes de que el Universitario formara parte ya para los Leones del Caracas, pero el Estadio San Agustín incluso rememora aquellas batallas épicas del Royal Criollo, un poco más atrás. Desde ahí viene ese vínculo. Y cuando vemos la historia, por ejemplo, la gente se queda con Caracas y Magallanes, pero es que antes de Caracas y Magallanes hubo una primera rivalidad, ¿ok? Del béisbol profesional venezolano. Bueno, no era profesional, era amateur, pero en aquellos campeonatos de los años, finales de los años 20, principios de los años 30, ya existía la primera rivalidad que dio paso a la rivalidad Caracas-Magallanes. Por ejemplo, también recordaba hace unos días la visita de Jackie Robinson a Venezuela, que mucha gente no sabe, que Jackie Robinson vino a Venezuela. Entonces hay tantas cosas que se pueden hablar, tantos temas que se pueden desarrollar para que la gente de una u otra forma se nutra. Yo creo que esto pasa por aquí, la cuenta se presta para eso, el proyecto se da para eso también. Fíjate, por ejemplo, la incidencia del béisbol y lo que estaba alrededor en la historia de Venezuela, Muere el general Juan Vicente Gómez en 1935. Asume la presidencia el general López Contreras. Al general López Contreras le sucede el general Isaías Medina Angarita, uno de los mejores presidentes que ha tenido Venezuela, un hombre de avanzada, y el primero que trata de hacer ese puente transicional de los gobiernos típicamente militares de Venezuela a los gobiernos democráticos, incluyendo las elecciones. ¿Qué tiene que ver el béisbol con eso? Bueno, que es que el primer indicio democrático de elección libre, directa y secreta tiene que ver con el béisbol, porque la primera elección
libre, directa, secreta, participativa, fue para elegir a la reina del campeonato mundial, que era en Venezuela. Y que tuvo como candidata a Oli Clemente y a Yolanda Leal. Entonces eso fue un ejercicio democrático lo que hizo allí, porque las dos candidatas hicieron, y eran 4, y una de las 4 candidatas era la mamá de Carlito Feo, de paso. Sí. Sí, que además estuvo en el Mi Venezuela. No, la mamá estuvo en el Mi Venezuela y perdió con Susana Duin. Es la cuenta de la mamá de Carlito Feo. Entonces, eran 4 candidatas, pero todo se metió entre Oli Clemente y Yolanda Leal. Entonces, la primera vez que los venezolanos acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta, la primera vez que se hicieron comisiones para defender el voto, la primera vez que hubo centros electorales, la primera vez que los medios de comunicación respaldaron a una candidata, en este caso, fue por una elección de reina del Campeonato Mundial de Béisbol. A lo más la gente era, bueno, esa es una soberana pendejada, como decimos en criollo. No. Eso es una historia tan bonita y que tenemos que estudiarla tan de cerca, porque realmente muchos vieron en esa elección el primer ensayo de lo que podía ser una democracia distinta en Venezuela. Desafortunadamente, se atraviesa el golpe del 45, un golpe desafortunado, y acabó con el gobierno del presidente Isabel Medina Angarita. Claro, eso habría que revisarlo con más cuidado. Después pasó lo mismo con el maestro Gallego, pero lo cierto del caso es que ese hecho tan importante, que además tuvo un hecho emocionalmente, que fue la muerte de Pérez Colmenares en Barcelona, en un avión, que era la primera base de la selección, toda esa elección de Oli Clemente y Yolanda Leal, toda la guerra que hubo en los medios. Eso fue es una historia tan bonita que tiene que ver con nuestro béisbol, que eso tiene que ser contado, la gente tiene que saber eso. Claro. Y tú le preguntas esta historia, muchas aficionados al béisbol de hoy no la conocen. Eso tiene que ver directamente con el proceso democrático en Venezuela, con el amor por el béisbol, con el estadio en San Agustín, y con esa historia que se perdió. La gente se queda con el campeonato del 41. El campeonato del 41 fue un primer capítulo. En ese campeonato del 41 jugó Luis Ojo, ¿verdad, don Albi? Porque llegó por aquí, pero Luis Ojo dice que él dice, yo no le creo, yo creo que esos papeles se acomodaron allí. Luis Ojo dice que sus primeros inicios fueron por ahí en el año 85 en ligas menores. Yo creo que Luis Ojo fue parte de ese equipo de nosotros del 41. Yo tengo que revisar ahí los libros. Nosotros los historiadores del béisbol, que somos panas de Luis Ojo, sabemos que el rival que tuvo José Antonio Casanova, que finalmente se quedó con el shortstop regular de la selección, fue Luis Ojo. Pasa que eso no se dice, eso es historia que se oculta. Pero José Antonio Casanova fue como shortstop del equipo de Venezuela después de tumbarle el puesto a Luis Ojo, que iba a ser el shortstop e iba a batear detrás del Chino Canónico. O sea, entre el Camello Briñe y el Chino Canónico iba a batear Luis Ojo, pero se le atravesó José Antonio Casanova y bueno, cambió la historia del béisbol. Bueno, por ahí, yo el día que iba a ver si hago un live con él para que me hable un poco de Vidal López, el muchachote de Barlovento, que él lo debe haber conocido muy bien, fue de la misma generación. Ahora te digo algo, se pueden hacer live individuales. Tú sabes qué historia es apasionante, la historia de Luis Ojo, pero no la historia del montón de títulos de bateo y de días que él con los Yankees y de sus anillos de serie mundial. Esa historia es muy bonita, pero lo que conocemos realmente, o sea, la historia verdadera de los peloteros, eso tiene que contarse. La gente cree que el pelotero es un Superman que se pone un uniforme y hace... No, hay que conocer de dónde viene Luis Ojo, la relación con su papá, la relación con su esposa, todo lo que pasó para lograr las cosas que consiguió. Ese toque mágico de Luis, mira, ¿sabes quién le narró un momento importante a Luis Ojo? Yo sí le narré. El Hit Mill, por ejemplo. Le narré el Hit Mill, varios honrones importantes, o sea, muchas cosas. Pero la historia de Luis Ojo no se limita a los campeonatos con Lara o lo que hizo en la Serie del Caribe. Yo recuerdo una serie que fuimos en México. Ese avión venía repleto de estrellas, pero cuando se bajó Luis Ojo, la prensa mexicana se volvió loca con la presencia de Luis allí. Pero loca. Entonces hay tantas cosas bonitas de contar que van más allá de los títulos de bateo. Y así tú puedes hacer un montón de live con la verdadera historia contada por ellos de los peloteros. Porque siempre le preguntan lo mismo. Oye, ¿cómo te sentiste cuando viste aquel hit con los Yankees? ¿Cómo se puede sentir alguien que dio un hit con los Yankees para ganar un campeonato? Esa pregunta que... Alegre. No, pero ¿sabes que yo tuve un live con él de 2 horas y media? Hablamos de otras cosas. Bueno, también hablamos un poco de béisbol. Pero él sabe, la primera hora, por ejemplo, de ese live fue hablando de Petare. De sus inicios, y me contó cosas que la verdad yo ni siquiera me imaginaba. O sea, por ejemplo, Luis, para comunicarse con su familia tenía que esperar casi una semana, tenía que avisar el lunes que iba a llamar el viernes para que le pasara, porque
abajo, era abajo en casa de unos amigos que le podían ir a contestar el teléfono, en este caso la mamá de Luis o su padre. Entonces, ¿sabes? Son esas historias bonitas, incluso lo que hizo con su primer bono, ¿ok? Lo que pudieron comprar, después cómo fue, que la verdad es que a veces la gente cree que es que los peloteros desde que firman son millonarios y no, no, esos son casos muy puntuales, muy pequeños. La gran mayoría de los peloteros realmente su primer bono o su primer contrato es por muy poco dinero. Después tienen poco a poco ese desarrollo y bueno, hay algunos que pueden triunfar en grandes ligas y se le da la oportunidad de repente de poder solventar su estatus económico. Pero si nosotros quizás diagramamos un porcentaje de cada uno de ellos, Alvin, nos vamos a dar cuenta de que es mucho menor de lo que uno piensa. Ahora, yo tengo una idea. Yo he tenido una idea con todos estos live. Yo he desarrollado una propuesta. Y a mí me gustaría cuando regresemos, cuando todo esto pase en Venezuela, a mí me gustaría quizás empezar a hacer una serie de documentales, ¿ok? De una forma diferente. No hablando, o sea, protagonistas de pelota sí, pero sin hablar de pelota. Ir, por ejemplo, ¿qué me gustaría a mí? Ir a Petare a ver en qué casa nació Luis Ojo, por ejemplo. Vamos a ir hasta la casa donde nació Luis Ojo, vamos a hacer un pequeño documental, hacer otro tipo de cosas, llegar a que incluso el pelotero tenga ese contacto con su pasado, con su historia rica, de dónde viene. Yo creo que eso sería excelente, extraordinario, y no recuerdo, de verdad, no sé, en la historia reciente contemporánea de la televisión venezolana, un programa que se haya dedicado directamente a vincular el deporte, pero con sus orígenes para los protagonistas. Entonces, a mí me gustaría, tengo varias cosas de verdad en la mente, en la mente con respecto a esto para desarrollar. Bueno, fíjate, yo te voy a dar una recomendación y te voy a echar un cuento para que le saques el provecho, porque el cuento no tiene desperdicio. Mi compadre Carlos Hernández fue al Mundial ese infantil que fue en el universitario. Fue el más valioso, le dio un honrón importante a Estados Unidos, pichó un juego para el juego de ganar, fue el más valioso. Los invitan a Miraflores, fue Vizquel, Willy Pinelli, creo que Luis Vázquez estaba ahí, bueno, todos esos peloteros de esa selección. Y el presidente, que era Carlos Andrés Pérez, les da una beca, que dice mi compadre Carlos Hernández que ese fue el primer bono que le dieron. Entonces, cuando esa beca era para estudiar, cuando llegan a Puerto Ordaz o a San Félix, porque mi compadre realmente es de San Félix, el papá le pregunta, mijo, ¿qué vamos a hacer con esos reales? Porque matemáticas, física. Dice, no, yo lo que quiero es una bicicleta. ¿Cómo una bicicleta? Si esos reales te lo dieron para que estudiaran. Dice, bueno, papá, pero yo sé que para usted es muy difícil comprarme una bicicleta. Si yo me gané mi real dando palos ahí, que es no más valioso, ¿por qué no me puedo comprar una bicicleta? Entonces, hazle un live a mi compadre Carlos Hernández y dile que te cuente la historia en profundidad de esa bicicleta. Eso es realmente emocionante, porque mi compadre se vuelve a convertir en un niñito en esa situación. Y hemos pasado por la experiencia que con muchos de esos grandes peloteros, como el caso de Luis y muchos otros, se nos da la oportunidad de cenar un día o encontrarnos en el lobby de un hotel y conversar durante una madrugada y te enteras de tantas cosas de su vida, lo que decía Carlos Alberto, de sus familiares, de sus hermanos, de la relación con sus padres, del tío que los ayudó, del que le compró el primer par de zapatos, de una tía que lo llevaba al estadio. Entonces yo creo que la historia de los peloteros, la historia grande, hay suficiente libro que cuenta eso. Vamos a hablar de la historia de Luis Ojo, esa que tú dices, la del hambre o la de la dificultad de Petare. Y todos pasaron por ahí, porque hablar de las grandes casas y de los puntones y de los carros, bueno, eso ya fue producto de la gloria. Pero ¿dónde vienen esos peloteros y la familia? Esos peloteros no tienen familia. Alguna vez tuvieron que pagar la luz y no tenían cómo, o tuvieron algún problema personal y tuvieron que resolverlo. ¿Cuántas veces no tuvieron un muchacho? Yo recuerdo, por ejemplo, el mismo caso de mi compadre Carlos Hernández. Él fue un Caracas Magallanes, y esto lo va a recordar Álvaro Espinosa. A mi compadre Carlos Hernández le dio, sabíamos que estaba enfermo, que él no debía jugar, pero era un Caracas Magallanes y él jugó. Carlos se quedó paralizado en el home y se cayó. ¿Tú lo recuerdas, Álvaro? Se cayó en Valencia y se quedó acostado y no había manera de levantarlo. El primero que corrió fue para allá Álvaro Espinosa ayudarlo, siendo, o sea, con su nobleza del Dogán en Magallanes, y se lo llevaron. Carlos, ¿qué tal mi chola? ¿Cómo te sientes? No sé qué. Si la gente sabe realmente qué pasó antes de ese juego, donde Carlos Hernández estaba ahí agachado quechando y le dio el problema en la espalda que le dio, es una historia que hay que contarla, porque la gente no sabe, la gente sabe que los peloteros salen al terreno y juegan y se equivocan y cometen errores y se ponchan o dan el palo para ganar. Sí, pero la historia que está de por medio, la historia dramática me la contó Robert Pérez en un especial que hicimos para Venevisión. Robert Pérez no podía ni caminar, ¿vale?
y a palo limpio hizo campeón a Lara. No podía ni caminar. Entonces, Bueno, los Melvin. jugadores tienen grandes historias, incluso familiares, que la gente debe conocer y que ellos merecen que esa historia sea contada. Bueno, Melvin, por ejemplo, yo tuve un live espectacular con Melvin. Melvin vendía helado. Melvin, estamos hablando que un muchacho de 14, 15 años, eso sí, con un talento increíble para jugar béisbol y con un talento increíble para jugar fútbol también. Un atleta que pudo haber sido incluso hasta medallista olímpico si se lo hubiese propuesto, porque la verdad es que sus dotes eran para incluso para el atletismo, pero Melvin recorría toda Naguanagua vendiendo helado durante 8 o 9 horas diarias. Y en el tiempo que tenía disponible de ahí se iba a jugar pelota, se iba a jugar fútbol. Melvin tuvo que decidir entre el béisbol y el fútbol, pero vino una familia muy pobre, donde pasó mucha hambre, pero mucha hambre. Entonces, cuando tú escuchas esos testimonios y después todo ese esfuerzo de superación personal, esas son historias que para mí, y esto que yo soy nuevo en esto, ¿no? Pero para mí, yo me meto en esa película, yo de verdad, me meto en la película y yo digo, mira, ¿sabes lo que podemos hacer con esta historia? Yo creo que la podemos materializar, llevar a imágenes, contarla, ir a Aguas Negras, donde nació Melvin, luego ir a Naguanagua, a la casa de donde vivió Melvin tantos años, explorar todo ese contexto, ¿ok? De la situación de Melvin y sacar un programa muy bonito que también sea como un homenaje para él, ¿no? Porque ahí también se le va a reconocer todo ese esfuerzo. Lo mismo pasa con otros protagonistas, Edgardo Alfonso. La verdad es que la vida de Edgardo de niño, mira, fue, bueno, como vigilante, me están diciendo Arepa también, fue vigilante Melvin, pero la vida de Edgardo tiene también una connotación familiar muy bonita. Edgardo, el primer bono que cobró el primer bono que cobró Edgar fue para reparar el techo. Cuando Edgar firmó el profesional, fue para reparar el techo y las goteras que tenía, por ejemplo. Porque la verdad es que, bueno, cuando llovía se metía todo el agua. Entonces, hay tantas historias de los peloteros profesionales y yo creo que llevarlo a un gran proyecto de vivencias para que la gente también se dé cuenta que el pelotero es simplemente igual como Alvis Cedeño o como Joángel Rojas, como cualquiera que está aquí en el chat, pero tuvieron un don y ese don que Dios les dio, que desarrollaron de jugar pelota, los hizo ser incluso hoy día ídolos de un país. Entonces, bueno, yo creo que más o menos por ahí puede ir el proyecto, Alvis. Incluso de peloteros que ya no están con nosotros, a uno de los cuentos, mira que el También. chico Carraquel tenía cuentos buenos, pero uno de los que siempre me gustó, tú sabes lo interesante que es hacer un programa con don Luis Aparicio para que él relate la verdadera relación que él tuvo con el chico Carraquel, qué fue lo que pasó ahí. Yo lo voy a resumir con una frase que a mí siempre me ha impactado muchísimo. Y es que cuando al chico lo cambian de los Medio Blancos de Chicago para Cleveland, porque venía Luis Aparicio, a él le hicieron una entrevista. Y le preguntaron, chico, ¿qué piensas tú de Luis Aparicio? Él dice, si sale al padre, debe ser mejor que yo. ¿Tú te imaginas eso? La historia que eso involucra. Y tantas historias humanas. A mí me encanta mucho la historia de los deportistas con los padres. Por ejemplo, cambiando un poquito el tercio de los venezolanos. Escuché una que me encantó en estos días y me disculpan si el lenguaje ofende los oídos de alguien, pero es que tengo que relatarla tal cual porque a mí eso me dejó impactado esa historia. Julio César Chávez, el gran campeón mundial de boxeo mexicano, estaba relatando su historia. Entonces, le estaban haciendo un homenaje y la mamá de Julio César estaba ahí. Entonces le estaba contando que él abraza a la mamá de una manera muy tierna y le dice, aquí, esta es mi mamá y quiero contarles algo. Cuando yo comencé a boxear, le dije a esta señora, mamá, algún día yo voy a ser campeón mundial de boxeo, voy a ganar mucho dinero y le voy a hacer su casa y usted no va a tener que lavar más ropa ajena ni va a hacer más nunca servicio de nadie. Y la señora le decía, mijo, tú estás bien pendejo. Decía la señora. Cada vez que el tipo le decía, mijo, tú estás bien pendejo. Entonces, cuando él le gana el título a Sabache Martínez, Julio César Chávez, se ganó mucho dinero y le mandó a hacer la casa a la mamá. Entonces, en medio de ese homenaje que se lo hizo el Consejo Mundial de Boxeo, él está relatando eso. Dice, no, entonces, después con los años, yo le dije a mi mamá, a esta señora que está aquí, mami, vio, gané el campeonato mundial, gané mucho dinero y le hice su casa. Y la señora le dijo, sí, mijo, pero no se te quita lo pendejo. A mí eso me pareció anécdota sensacional. Todo el mundo se echó a reír, La señora está emocionadísima. Entonces, a mí me parece que la historia real de los deportistas es esa. Eso está por arriba de cuántos campeonatos ganó el tipo y las peleas con
Meldrick Taylor y la pelea con De La Hoya y la pelea con el Macho Camacho. Eso es importante, eso es histórico. Pero tantas cosas bonitas que pasan en la vida de los deportistas que no las sabemos. ¿Entiendes? ¿Cómo se fue Julio César León, el primer venezolano que participó en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se fue ese señor y cómo llegó hasta Londres? ¿Cómo llegó? Bueno, es que ustedes escuchan ese cuento, cómo el señor llegó a los Juegos Olímpicos, y no lo puedes creer. Van a tener la oportunidad de ver en Sport Red cómo se construyó la medalla de oro de Arlindo Ubella en el taekwondo. Esa historia es una belleza. Espectacular. Espectacular. Entonces, que Arlindo Ubella le ganó a Seo Sunkyo, que es campeón. Bueno, está bien, pues toda la historia de la medalla. Pero hay cosas tan humanas. El deporte lo hacen humanos. Y más allá de la sabermetría, más allá de las estadísticas, más allá de los numeritos. A mí lo que me asombra del mundo del deporte, que por eso lo quiero tanto, es que son seres humanos, seres de carne y hueso, que tienen problemas. Así es. Que la gente los pita y sin embargo al día siguiente los aplauden. ¿Cómo es esa relación real del atleta con el público? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo te pitan hoy y mañana te aplauden? Cosas que se han dicho entre la relación entre deportistas. ¿Tú me entiendes? Cosas que se dicen, cosas que, famosas historias. Yo creo que eso merece ser contado, que la gente debe saber eso y que más allá de enterarte de cuánto batió el año pasado, cuánto veces se robó, el deporte te da un perfil humano de esos protagonistas que no tiene desperdicio. Realmente no tiene desperdicio. Bueno, nosotros nos quedan ya 3 minutos y medio, pero vamos a ir definiendo varias cosas. La primera es que el tercer round es el próximo miércoles a las 9 de la noche. Estos rounds van a ser todos los jueves, pero como el próximo jueves cumplo años y voy a hacer es un karaoke, ¿ok? En el cual Albi va a estar también y va a cantar. Entonces, el programa lo vamos a hacer el miércoles, ¿ok? El miércoles a las 9 de la noche tenemos el tercer round. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero vamos a hablar de la historia de Caracas para que se vayan preparando. La idea es que ustedes también aprovechen y se vayan leyendo alguito para que aquí entre esta conversación que tenemos aquí, bueno, vayan contribuyendo. Después, el cuarto programa, bueno, lo preparamos aquí. Ahí preguntamos, Albi, ¿qué quiere escuchar, de qué quiere hablar la gente para el cuarto programa? Y vemos qué hacemos para el cuarto y así vamos. Si me permite, hay un tema interesantísimo que le íbamos a tocar hoy, pero bueno, se forma la guataca, como dicen los músicos, y nos vamos. Yo quisiera que conversáramos algún día de los comentaristas. Hoy hablamos de los narradores, particularmente de Fernando. Pero pudiéramos hablar otras cosas de Pancho Pepe Crocker y su famosa pelea que hizo en Nueva York, que es Sandy Saller contra Willie Pep y aquella Venezuela de los tiempos de Pancho Pepe. Podemos hablar del Museo, que es un personaje interesantísimo. Podemos hablar tantas cosas de fusión o podemos hablar tantas cosas del Premier. Alternamos un bloque y un bloque. Podemos alternar. Un bloque hablamos de Caracas, un bloque hablamos de comentaristas y si igual, si nos falta un poquito de tiempo, bueno, le damos un poquito más sin problema. Aquí, lo bueno de estas conversaciones así, Ali, es que esto da para todo. Esto da para todo, eso no hay problema. Sí, pues el tema de los comentaristas es apasionante porque mucha gente piensa, claro, el narrador es el que lleva la batuta, pero a mi entender, yo como profesional de esto pienso que es más importante en la transmisión el comentarista que el narrador. Y mi manera de evaluar a los comentaristas es, claro, lo que hacen en el transcurso del juego, pero mientras más bueno sea el comentario final, mejor el comentarista. Porque el comentario final es donde realmente se carean los comentaristas. Y mucha gente, yo soy fanático de los comentarios finales. A mí me ponen el comentario final de Héctor Cordido, que le hace una radiografía del juego. En aquella época de La Guaira, en aquel circuito de La Guaira, cuando lo tuvo Delio, el primer año de Delio con el Caracas, que los comentaristas eran Héctor Cordido y Carlos Alberto Hidalgo. Y aquellos comentarios finales, mi hermano, yo llegaba a mi casa y dejaba el radio prendido, porque hay que escuchar a esos dos señores analizando un juego, y ahí podemos hablar de Duilio Díaz, como yo trabajé con Duilio, y la mentalidad, el juego como lo veía Duilio, era una cosa sensacional. Podemos hablar de los famosos duelos de Carlito González y Carlos Alberto Hidalgo, dos generaciones, alumno y maestro. Esos rounds que se metían ellos ahí de manera muy elegante, pero de Carlos Alberto no se achicaba porque estaba el monstruo de todos los tiempos Carlito González ahí. ¿Qué pasó en esas conversaciones? Ahí hay cuentos buenísimos. Los famosos comentarios finales del circuito Caracas, donde estaba Carlos Castillo, por ejemplo, eso es un capítulo aparte. Tenemos que hablar de Tom González y los Tiburones de La Guaira, esa manera muy peculiar de Tom de interpretar el juego de pelota y hacer que la gente recapitulara todo lo que había pasado. Yo, como narrador, pues claro, el narrador es muy importante para la transmisión, pero yo siento ya como profesional global de las transmisiones deportivas que analizar el tema de los comentaristas es muy importante, sobre todo para que el público entienda realmente qué es lo que el comentarista es allí. Hay que analizar a Héctor Cordido. Héctor Cordido es el único comentarista en la historia, por lo
menos hasta donde yo estudié, mira que he estudiado, que se convierte en la figura de un circuito radial, pues la figura principal siempre es un... Se nos va a cortar, Albi, pero vamos a regresar un momentico también. Vamos a tener que volver a regresar. Vamos a regresar 3 minutos y regresamos. Ya se nos va a cortar. Sí va, regresaremos en un periquete.